Diputado Vanossi. Gracias, señor presidente. Pavada de tema nos toca tratar esta noche en esta sesión, que como muy bien se ha dicho aquí, no es cuestión menor, no es moco de pavo, es una cuestión mayor. Lo que ocurre es que viene presentado el tema con una carátula según la cual nos vamos a abordar a la modificación de una ley para establecer lo que se ha llamado la desfederalización en la jurisdicción que penaliza los delitos atinentes a las drogas. Pomposo título de esta carátula. Pero en realidad el tema es mucho más complejo, no se puede abordar en esta ocasión, pero sí es prudente y es necesario traer a colación de que el fracaso de las normas vigentes puede estar preanunciando el fracaso de los remiendos o de los parches que vamos a introducir a estas normas vigentes y que nos llevarán o bien a introducir más remiendos y parches o bien a abordar los problemas de fondo, la cuestión nuclear de este tema que hasta ahora no se ha abordado. Yo creo que esta técnica que se propone de separar ciertos aspectos que seguirán correspondiendo a la jurisdicción de los tribunales federales y otros que pasarán a ser de la competencia de los tribunales locales, puede ser aceptable tratándose del enjuiciamiento de otros comportamientos, cuando estamos frente a otras conductas, pero no en el caso tan especial de la complejidad, de la enorme complejidad relacional que media entre las adicciones, por un lado, y el narcotráfico, con todas sus facetas, por el otro. Acá no hay posibilidad de dividir, dándole un retazo a una justicia y otro retazo a otra justicia, porque está todo en una unicidad que es imposible de fraccionar, y de hacerlo, lo más probable es que vamos a establecer más barullo. No sé si la palabra figura en el diccionario, como sustantivo sí, como verbo no sé, pero vamos a encarajinar la cuestión a tal extremo de que va a ser peor la enmienda que el soneto. Yo creo, señor presidente, que el problema de fondo parte del hecho de que no es dable, no es admisible reglamentar la prohibición de aquello que está prohibido en razón de su ilicitud. Si es delito, es delito. No hay reglamentación posible para abordar el problema. Cuando el Código Penal dice el que matare a otro, no se puede reglamentar el homicidio. Cuando dice el que estafare a otro, el que robare a otro, y así sucesivamente. En cambio, cuando una actividad es lícita o ciertos aspectos de esa actividad, ciertos tramos son lícitos y otros están prohibidos y por lo tanto penalizados, la parte lícita sí admite una reglamentación en la medida que sea razonable y que, por supuesto, tenga los recaudos legales y las garantías constitucionales que corresponden. Por eso, señor presidente, es inútil esquivar el tiempo en que en algún momento deberemos abocarnos a un análisis de fondo, porque la cuestión realmente lo requiere. Acá en esta Cámara recuerdo que en la década del 80 tratamos estos temas. En la década del 90, no me acuerdo exactamente en qué año, también lo tratamos. Y el argumento convincente, entre comillas, fue siempre el mismo. Hay tráfico porque hay consumo. Entonces, si penalizamos el consumo, vamos a eliminar el tráfico. Los hechos han demostrado que las cosas no eran tan así, porque si no tendríamos que recordar aquello de que si cesan las causas, cesarán los efectos. Pero acá resulta que es a la inversa. Se pretende hacer cesar los efectos para que dejen de operar las causas. Y esto es realmente no un trabalenguas, sino un sofisma. Lo que está bien claro, señor presidente, es que los remiendos jurídicos están probadamente demostrado que son insuficientes para resolver el problema de fondo si es que se los trata únicamente como remedios jurídicos. El querer centralizar el problema en una reforma procedimental vinculada con un aspecto de distribución jurisdiccional
para que unos jueces entiendan de cierto tramo del íter delictivo y otros jueces entiendan del otro tramo, es algo que va a llevar a una multiplicación muy grande, como bien han dicho aquí varios oradores anteriores, de cuestiones competenciales, de cuestiones jurisdiccionales, declinatorias, inhibitorias y una parafernalia de términos jurídicos que no vienen al caso ahora, porque lo único que harían serían demostrarnos el error de enfoque en que estamos incurriendo en este momento. Por eso, ante el fracaso de la ley vigente, de la ley 23.737, porque al árbol hay que juzgarlo por sus frutos, no creo que podamos revertir la tendencia con este tipo de soluciones. ¿Por qué? Porque las soluciones en definitiva son de otro tipo. Acá vamos a manejarnos con un vaso que va a estar con contenido líquido hasta la mitad. Algunos van a decir el vaso está semivacío, otros van a decir la copa está semillena. Y traeremos a colación normas que podrán también vérselas de distinta óptica. Por ejemplo, el tan citado artículo 19 de la Constitución, cuando habla de las acciones privadas. La Corte Suprema en algún momento lo aplicó para permitir la licitud del consumo. Es cierto, las acciones privadas están exentas de la autoridad de los magistrados, pero después dice, siempre que no perjudiquen a terceros. ¿Y cuándo perjudica a terceros esta adicción u otras adicciones? ¿Y cuáles son las que perjudican más y las que perjudican menos? Hay regiones del mundo, regiones del continente y regiones del país donde está estadísticamente comprobado de que el alcohol produce o es causa o es origen o motivación de muchos más homicidios que la droga. Y en otros lados es al revés. No hay reglas absolutas. Los norteamericanos tuvieron que levantar el abolicionismo de la ley seca porque no podían realmente poder operar con una norma tan prohibitiva donde todo era delito. Por lo tanto, no había posibilidad de reglamentación y por lo tanto el gran negocio era el de las mafias. Y había una guerra entre mafias que estaba desangrando en las grandes ciudades a gran parte de la población a raíz del comercio subyacente que sobre la base de estas adicciones se produce en definitiva. De modo, señor presidente, que una temática que no tome en cuenta el aspecto cultural, empezando por la escuela, por la educación pública, por la familia, por los cultos religiosos, por todas las ONG, por las entidades intermedias encargadas de participar de una manera u otra en la formación cultural del individuo, no hay solución jurídica o procesal que alcance. Por cultural entiendo, señor presidente, no civilización, no mera eliminación del analfabetismo, no mero dominio de la técnica sobre la naturaleza. Entendemos por cultural la posibilidad de formar al individuo de tal manera que la razón venza a los instintos más primarios, triunfe sobre instintos como puede ser la proclividad a la adicción, que solo se va a curar a través de una intensa, de una fuerte dotación de elementos culturales y de elementos formativos en la persona. Es por esta razón y otras muchas más, que no es al caso esta noche extendernos más, que nosotros vamos a votar por la negativa en la sanción de esta reforma parche a la ley 23.737. Gracias, diputado.